Hola, ¿qué tal? Bueno, pues cumpliendo con el propósito de este canal, de la creación de este canal, vamos a hablar en esta ocasión de uno de muchos puntos básicos que debe uno de conocer cuando uno emprende un negocio. Y vamos a dar el día de hoy la introducción de los impuestos. ¿Qué son los impuestos? ¿Para qué sirven? ¿Y cómo se clasifican? Ok, bueno, Cuando uno nos, cuando uno se integra a la vida laboral, a la vida económica del país, ya sea porque nos empleamos en una empresa, porque nos contratamos, porque brindamos algún servicio profesional de forma independiente, lo que comúnmente se conoce como honorarios, que podría ser un contador, un diseñador, un arquitecto, un médico, entre muchos otros, o cuando nosotros queremos eh, poner algún negocio propio, vender algún producto, incluso asociarnos, pues no hay de otra, tenemos que registrarnos en el sistema tributario de México, en el SAT, y obtener nuestro registro fiscal de contribuyente. Pero bueno, antes de darnos de alta o antes de hablar del RFC, de las obligaciones, de los derechos, de las deducciones, las facturas y todos los demás temas que vamos a ver, pues quisiera darles la introducción de qué son los impuestos, para qué sirven y cómo se clasifican. ¿Qué son los impuestos? Los impuestos es un tributo que cada persona, familia, empresa debe de pagar al gobierno para costear las necesidades colectivas del país, como pueden ser de salud, de educación, de infraestructura, carreteras, entre muchas otras. Bueno, para eso sirven nuestros impuestos, para que el gobierno tenga los recursos para poder brindarnos las necesidades que la sociedad tiene, este, y pues es la única fuente de ingresos. Entonces, pues es nuestro deber como ciudadanos contribuir. Y bueno, el deber del Estado es aplicarlos de manera eficiente. Claro que bueno, de ese tema no vamos a hablar porque bueno, porque hay muchas opiniones y bueno, pues no se trata de vertir opiniones políticas aquí, pero bueno, finalmente es la finalidad de los impuestos, contribuir para que el gobierno pueda hacer frente a todas las necesidades del país. Y ahora vamos a ver cómo se van a clasificar los impuestos. Los impuestos se van a clasificar en impuestos directos e impuestos indirectos. Los impuestos directos son aquellos que van a recaer sobre la persona directamente o sobre el ingreso de la persona o sobre la utilidad del negocio de la persona, sobre la utilidad de la empresa o incluso sobre algún bien patrimonial que tenga alguna empresa o que tenga alguna persona. Esos van a ser los impuestos directos. Como por ejemplo vamos a tener, y lo vamos a ver más adelante, el impuesto sobre la renta. ¿Ok? Va a haber otros impuestos que son indirectos. Los impuestos indirectos son aquellos que se imponen a la adquisición de bienes y servicios. Nosotros no los pagamos directamente al SAT. Sin embargo, los impuestos indirectos los pagamos al adquirir ese producto. En este caso, vamos a hablar del IVA, por ejemplo. Cuando nosotros pagamos gasolina, estamos pagando un IVA y estamos pagando un IEP. Esos impuestos los pagamos a través del precio y las personas que venden esos productos o servicios tendrán que pagarlo al SAT. Ok, bueno, otra clasificación de los impuestos son impuestos federales, estatales y municipales. Los impuestos federales son aquellos en que la base y la tasa se va a aplicar de manera general a todo el país, a todo el territorio. El ISR, el IVA, bueno, el IVA tiene sus vertientes porque dependiendo de la zona en donde nos ubiquemos, van a poner una tasa diferente. Sin embargo, la tasa se va a regir de forma federal, a nivel federal. Y también tenemos el IEPS. Otra clasificación es impuestos estatales.
Los impuestos estatales, esos impuestos se caracterizan porque cada estado va a fijar el importe, la base o la tasa. Esto quiere decir que cada estado puede variar de un estado a otro, incluso si lo cobran o no lo cobran. Por ejemplo, tenemos el predial, tenemos la tenencia, tenemos el impuesto sobre nóminas, el impuesto a los automóviles nuevos. Y bueno, cada estado va a fijar la tasa o puede optar por no cobrar ese impuesto. Ujú. También tenemos los impuestos municipales. Ya son unos impuestos súper locales, muy locales, que ellos van a decidir si, por ejemplo, cobran por realizar algún espectáculo público o por la adquisición de algún bien o de algún servicio exclusivamente en ese territorio, o quizá un impuesto que fomente el turismo, etcétera. Entonces son aquellas cuotas que cuando ya llegamos a algún municipio en especial, pues nos cobran. De ahí se van a derivar, bueno, pues ya muchos impuestos. Esta es la clasificación que tenemos de los impuestos, ya sea, volvemos a repasar, los impuestos son directos o indirectos y dependiendo del territorio en que se cobran, sean federales, estatales y municipales. Bueno, por el momento sería nuestra primera aportación con ustedes, que conozcan cómo se clasifican los impuestos. Esperemos que nos sigan en los futuros. Vamos a seguir dando información sobre impuestos, tips, qué hacer, qué no hacer, cómo inscribirse en el SAT, qué información nos va a pedir el SAT, qué información tenemos que resguardar cuando nos damos de alta en el SAT, y esperemos que nos sigan en nuestras siguientes cápsulas. Les deseamos mucho éxito en todo lo que emprendan. Déjenos sus dudas, qué temas quieren que tratemos, y con gusto pues vamos a tratar de ampliar los temas y de contestar sus dudas. Los esperamos en nuestra siguiente cápsula. Les deseamos mucho éxito y nos vemos en la siguiente.